noveno encuentro del ciclo de charlas COVID-19 titulado La nueva economía en este caso, con la presentación del ingeniero Flavio Sergio Famas, que es el señor rector de nuestra universidad, y con la tarea de moderador del contador Mamerto Acuña. Asistiremos a la presentación del libro Nada será igual, cuyo autor es el economista Martín Tetaz. Licenciado en Economía en diciembre de 2001 a través de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas, especializado en Economía del Comportamiento. Es desde 2003 a la fecha consultor independiente y speaker. Desde 2016 a la actualidad en Radio Mitre es columnista económico en La Nata Sin Filtro. Desde agosto de 2010 hasta hoy en el diario El Día escribe una columna económica. Desde marzo de 2003 a marzo de 2006 estuvo como consultor en el Club Universitario de La Plata. Desarrolló y desarrolla actividad docente en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires y ha dictado clases en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de libros: Economía para abogados y estudiantes de Derecho, Edición Nacional; Psychonomics, la economía está en tu mente, publicado en nuestro país, México y Colombia. Casualmente, El azar y la psicología en la economía, la política y muchas cosas más, que se editó en Argentina y Colombia. Lo que el dinero no puede pagar, editado en Argentina. Psychonomics, cómo el funcionamiento de la mente ayuda a definir nuestro comportamiento consumidor, que se editó en portugués, en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo. Es autor además de capítulos de libros, publicaciones con y sin referato. Es doctorando, tiene que presentar la tesis que está en la elaboración, tesis que tendrá el título Nueva Teoría General de la Elección Económica, aplicaciones para la gestión, para lograr el doctorado en Ciencias de la Gestión de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas. Y hay una maestría que está pendiente de Psicología Cognitiva en la Universidad de Buenos Aires. Ha participado de diversos eventos científicos como expositor y hoy tenemos la posibilidad de presenciar su exposición en este noveno encuentro que la Universidad Nacional de Catamarca propicia. Y lo escuchamos, señor rector, para que usted haga uso de la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por estar presente. Tenemos presencia diversa, tenemos presencia académica, por supuesto, decanos, secretarios, autoridades, alumnos, docentes. Lo tenemos al presidente de la Unión Industrial, gente de la Cámara de la Construcción, empresarios particulares también, y bueno, y público en general. Queremos a todos darles la bienvenida, recordarles que hemos retomado nuestros ciclos de charlas, digamos, dentro de la Universidad Nacional de Catamarca, que empezamos con fuerza el año pasado, y que este año la habíamos comenzado en forma presencial cuando nos visitó el ministro de Economía de la Nación, el doctor Martín Guzmán, que estuvimos en el aula magna, ustedes lo recordarán, y bueno, la situación financiera ahora nos trae de nuevo a este tipo de prácticas y tecnologías. Yo simplemente quiero, en este acto, antes que empiece a darle la palabra al coordinador para que hable Martín, agradecerle a Martín su predisposición, siempre estuvo dispuesto, le hemos cambiado un par de veces la fecha, pido disculpas por eso, pero bueno, se dio de esa manera y agradecemos la presencia de Martín Tetaz, que como casi todos ustedes o todos ustedes saben, es una persona muy consultada en los medios de comunicación, muy presente en los medios de comunicación nacional, y que siempre está hablando y planteando temas típicos de la economía. Hoy, en la presentación de su libro, Nada será igual, creo yo, una perspectiva de la economía que se viene post-pandemia. Así que gracias Martín, gracias a todos ustedes, y le paso la palabra al contador Acuña para que comience la moderación. Buenas noches a todos. Hoy el licenciado Tetaz nos va a llevar a una economía del futuro, un viaje a la economía del futuro.
la manera que se van a modificar la creación de la riqueza y el mundo del trabajo. Según el prólogo, vamos hacia una economía que generará recursos suficientes para terminar con la pobreza, pero que será de una desigualdad brutal, similar a la que observamos en el mundo de las superestrellas, el deporte y el espectáculo. Los estados tendrán cada vez más dificultades para cobrar impuestos por la descentralización de las finanzas. Por lo tanto, habrá nuevos contratos inteligentes, estructurados, las nuevas monedas virtuales, los derechos de propiedad, y los gobiernos están fuera de nuestro radar. Así que eso es lo que hoy nos propone el licenciado Martín Tetaz. Así que, licenciado, adelante, lo estamos escuchando. Le comienzo a charla, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una presentación de aproximadamente media hora por los tiempos que tenemos y abrir unos 15 minutos para preguntas. A las 21 tengo un compromiso, tengo que ir al canal, así que no tengo margen de tiempo. Con mucho gusto me quedaría un poco más, además ya me meto después de las 21 en el horario de la mesa de cada uno de ustedes. Efectivamente, el libro es una invitación a pensar un poco la economía del futuro, pero empezó, si bien empezó siendo una invitación a la economía del futuro, yo empecé a pensar en estos temas y a trabajar en estos temas en el año 2013, 2014, y con el paso del tiempo lo que empezó a ocurrir es que el futuro se nos vino encima, y sobre todo con la pandemia, buena parte de las transformaciones que ustedes pueden encontrar en el libro, las grandes discusiones del libro sobre los dos grandes ejes que ahora voy a contar que transita el libro, han sufrido una transformación dramática en las últimas, a partir de la pandemia, en el último año y monedas. Esencialmente, el libro tiene dos grandes ejes de la transformación de la economía. El primero de los ejes es el impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no solo permite desplazar trabajo por un proceso de automatización, eso la computadora lo vienen permitiendo hace muchísimos años, sino que un poco la hipótesis de buena parte de la gente que está, por ejemplo, en la Universidad de la Singularidad, en Palo Alto, en California, ahora pensando cómo va a ser la economía del futuro, postulan la idea de que hacia el 2035, no falta tanto, son unos 15 años o menos de 15 años, la inteligencia artificial ya va a alcanzar al ser humano y nos va a superar. Entonces, prácticamente cualquier tarea que hoy requiere cierto esfuerzo cognitivo y de elaboración, y que nosotros hoy no dudamos en asignarle a una, decimos, eso lo está haciendo una persona, la va a poder hacer una computadora. Y eso que implica producir valor sin trabajo, o sea, vamos a tener una sociedad que va a tener capacidad de generar valor sin trabajo, y por lo tanto genera un montón de debates sobre cómo se va a distribuir el ingreso, cuál va a ser el rol del Estado, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, ya llegó, no es de ese futuro, como decíamos recién, uno podría pensar una elucubración de la ciencia ficción informada, sino que basta mirar, digamos, ya hay autos autónomos. ¿Qué es un auto autónomo? Un auto manejado por inteligencia artificial. Ya hay autos y camiones que si van con un vidrio polarizado por la calle, ustedes mirándolo de afuera no se pueden dar cuenta si adentro hay una persona manejando o hay un conductor automático que está tomando decisiones permanentemente sobre contextos que no conoce y que no pueden haber sido cargados de antemano porque van a aparecer personas, autos, circunstancias sobre las cuales tiene que tomar decisiones. La naturaleza de esta inteligencia artificial es que son algoritmos, son redes neuronales recursivas que aprenden de la experiencia y aprenden a razonar, entre muchas comillas, como si fueran humanos, a un punto tal de precisión que poco importa la discusión de si efectivamente lo son o si en realidad no razonan exactamente como nosotros. Desde el punto de vista de los resultados, es como si lo estuvieran haciendo. Entonces, el primer gran eje es la revolución de la inteligencia artificial que, como decía, va desde los autos autónomos, que hoy potencialmente desplazan el empleo de todos los conductores, por ejemplo, hasta inteligencias artificiales aplicadas, por ejemplo, en el diagnóstico médico. Entonces ya hay, otra vez, no es ciencia ficción, ya existen inteligencias artificiales, algoritmos,
que ayudan en la detección y en el diagnóstico por imágenes, por ejemplo, con mejor precisión que los médicos expertos en análisis por imagen. Pero la novedad de este tipo de tecnología es que no reemplazan el trabajo humano, sino que lo complementan, haciendo que la productividad de los médicos que trabajan con esta tecnología sea espectacular. Entonces, hay un continuo ahí en la transformación que nos ofrece la inteligencia artificial. En una punta de ese continuo desplaza empleo, los vehículos autónomos. En la otra punta de ese continuo complementa el empleo, lo hace muchísimo más productivo y por lo tanto aumenta dramáticamente los ingresos de los trabajadores sin reemplazarlos, el ejemplo que acabo de mencionar de la inteligencia artificial en la medicina. Y vamos hacia un mundo que va a estar dando vueltas en ese continuo. Obviamente, va a ser un mundo tanto más abundante, recién lo decíamos, basta mirar la historia. La respuesta de la evolución de la economía en los próximos 20 o 25 años está mirando para atrás por el espejo retrovisor, está en la historia. Si uno mira el pronóstico de Keynes, cuando en la década del 30 dio esa conferencia famosa en la cual contó cómo iba a ser la economía de sus nietos, Keynes en esa conferencia planteó que para el 2030, faltan 15 años, el ingreso per cápita iba a ser tan alto por el aumento de la productividad que íbamos a poder trabajar solo 3 horas por día y gozar del nivel de vida de un inglés de clase media de esa época, ¿no? Y la verdad que acertó en eso. Hoy es perfectamente posible tener el mismo nivel de ingreso que tenía un inglés de clase media de la década del 30 trabajando 3 o 4 horas. Perfectamente posible, solo que lo que no vio venir Keynes o no anticipó es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es insaciable, somos insaciables, queremos cada vez más, queremos más bienes. Y como queremos más bienes, no trabajamos, porque trabajamos menos, es cierto que en 1930 la jornada laboral promedio era 12 horas y hoy es 8, pero seguimos trabajando más horas de las que serían estrictamente necesarias para tener el nivel de vida de un inglés de clase media de aquel entonces. Basta proyectar lo mismo hacia adelante, solo que el cambio tecnológico ahora es tan brutal y avanza de manera exponencial que probablemente la velocidad en la cual vuelva a ocurrir ese fenómeno que ocurrió en los últimos 90 años, el ingreso per cápita se multiplicó por 7. Por 7. Y la pobreza global bajó del 80% al 20%. O sea que el avance en términos de crecimiento del ingreso y de la reducción de la pobreza fue espectacular. Al mismo tiempo, la distribución del ingreso es mucho más desigual hoy que lo que era a principios del siglo pasado. Muchísimo más desigual hoy. ¿No? La abundancia vino acompañada de más desigualdad. Y vamos a un escenario donde va a pasar exactamente lo mismo en términos cuantitativos, por supuesto no cualitativos, pero sí en términos cuantitativos, una cosa muy parecida a la que vimos en los últimos 90 años, solo que va a ocurrir en los próximos 20 o 25. Entonces, se va a acelerar dramáticamente el proceso de creación de valor, va a crecer dramáticamente el ingreso per cápita gracias en parte a la inteligencia artificial, pero también vamos a una distribución del ingreso mucho más desigual y eso plantea un debate formidable respecto del rol que va a tener la política en articular de alguna manera esas tensiones sociales que van a surgir ineluctablemente como resultado de una sociedad mucho más desigual. Ahí hay un problema. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Que al mismo tiempo, como institución, empieza a debilitarse. El Estado-Nación que conocíamos, sus dos principales herramientas, la recaudación de impuestos y la emisión monetaria, se empiezan a debilitar dramáticamente porque con la inteligencia artificial está en discusión la capacidad de los estados de cobrar impuestos por un lado, y porque por el otro lado, con obviamente todo este boom de las criptomonedas, está debilitándose el monopolio de la moneda que tenían los Estados-Nación. Entonces, los Estados-Nación se debilitan mucho, vamos a ver con qué músculo la política encuentra la forma de articular estas desigualdades tan grandes que vamos a tener en los próximos años. Un problema que dejo picando y sobre el cual seguramente vuelvo en un rato. El segundo gran eje, es el fenómeno de uberización de la economía, que otra vez no es ciencia ficción del futuro, ya está entre nosotros. Por supuesto está en la uberización del transporte. En muchas ciudades de Argentina inclusive está funcionando Uber, en muchos de los casos ni siquiera lo hace de manera legal, pero para otro debate circula igual. Y además se está demostrando de alguna manera la propia incapacidad del Estado para regular esos espacios. Lo que no quiere decir que no se regulen, se regulan, pero lo regula la propia empresa.
Entonces hay un regulador privado que reemplaza la capacidad de regulación de los propios estados, a veces con más rigurosidad. Las formas y mecanismos de seguridad, por ejemplo, que tiene Uber son más grandes que los mecanismos de control y de seguridad respecto, por ejemplo, de quiénes son los choferes y de tantas otras cosas que tienen el servicio de transporte público. Y en otras veces no, otras veces con menos regulaciones, pero hay una regulación privada y este es un punto interesante. Pero ese fenómeno de uberización de la economía trascendió el transporte hace tiempo, ya no es solamente el transporte. ¿Qué es Uber? Uber esencialmente es una remisería, todo el mundo sabe, solo que es una plataforma, una remisera subida a una plataforma, una remisera en anabólicos, que hace de manera mucho más eficiente el proceso de intermediación que antes hacía una remisería, conectando la oferta con la demanda. O sea, es un intermediario más eficiente. Y entonces basta pensar en cualquier proceso de intermediación de la economía para imaginar un Uber que va a surgir. En algunos casos ya surgió. Por ejemplo, en la pandemia explotó Amazon en Estados Unidos y Mercado Libre en Argentina. Explotó en el buen sentido, en el sentido del crecimiento. Amazon creó 500.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, es el doble de lo que crea la economía argentina en un año muy bueno. Una sola empresa de Estados Unidos, 500.000 puestos de trabajo. Mercado Libre creció en su facturación en Argentina, solo en Argentina, pero se expandió en toda América Latina, creció en Argentina 85% en dólares durante el año pasado en plena pandemia. ¿Qué pasó esencialmente? Que destruyó a la manera de schumpeterianamente, buena parte del comercio tradicional. No hay, o no se me ocurre, o no me viene a la mente con tanta facilidad, un intermediario más claro que el comercio. El comercio exactamente hace eso, toda la cadena, de hecho, lo que hace es conectar al productor con el consumidor. El problema es que es una cadena tremendamente ineficiente y cara. Vamos, hoy si ustedes consumen un producto, esencialmente lo que ustedes compran en la góndola, se compran 1 kilo de manzanas en la góndola, de manzana no tiene nada. De manzana no tiene nada, menos del 10% de lo que ustedes pagan por 1 kilo de manzana son efectivamente las manzanas. Más del 90% es la cadena de intermediación. Esa cadena de intermediación es costosa, es ineficiente, y vamos a un esquema de plataformas tipo Uber, que lo que esencialmente están haciendo es destruyendo esa cadena de intermediación y hacerla mucho más eficiente, mucho más competitiva. Insisto, lo estamos viendo ya en el comercio, dramáticamente. Buena parte de los comercios que nosotros hoy vemos con la persiana cerrada y que pensamos equivocadamente que están cerrando por la pandemia, si Dios quiere el año que viene, vacuna mediante, la pandemia va a ser historia antigua, y sin embargo lo que vamos a ver es que muchas de esas plataformas no van a volver, persianas no van a volver a abrir, Entonces, estamos viviendo un cambio estructural que está ocurriendo en estos momentos en favor de formas de intermediación que son mucho más eficientes y que están uberizando la economía. De ahí uno puede ir a cualquier otro esquema de la economía que tenga muchos intermediarios. Por ejemplo, el sistema financiero. Los bancos tradicionales, candidatos a la uberización rápida, ya están sufriendo ataque de todo lo que se llama la economía descentralizada, las DeFi, las finanzas descentralizadas, ni hablar de lo que mencioné recién de las criptomonedas, pero todo el ecosistema de lo que permiten en términos de productos financieros esas economías descentralizadas, las plataformas y las tarjetas alternativas como Ualá y tantas otras plataformas de inversión como Balance, que están hoy uberizando esencialmente lo que antes hacían los bancos. Y lo mismo podemos pensar que están ocurriendo también en los medios, ni hablar en los medios, donde plataformas como, sitios como Google o plataformas como Twitter o Facebook están reemplazando el rol tradicional de los medios y llevándose toda la crema de la publicidad de esos que antes transitaban los medios habituales en los cuales, por ejemplo, trabajo yo. Entonces, ese es un segundo gran proceso que está avanzando a una velocidad dramática. Y ya, insisto, estos dos grandes ejes no son algo que va a pasar en el futuro, ya están ocurriendo. Y en el caso de la uberización, con un anabólico más, que es que la uberización pone al sistema de precios con anabólicos. ¿Por qué? Porque el esquema de Uber permite que yo te cobre un precio distinto por el mismo viaje a las 10 de la noche que a las 8 de la mañana, un día de lluvia que un día de sol,
un fin de semana que un día de semana. Y esa versatilidad en el sistema de precios permite explotar mucho mejor los recursos y permite un capitalismo en anabólicos, un capitalismo en esteroides, un capitalismo que puede conseguir muchísimo más bienestar social con los mismos recursos, potenciándolo de manera dramática, que al mismo tiempo genera debates. Porque, bueno, a mucha gente le molesta esto de que me cobren distinto un viaje si llueve que si no llueve. Entonces, ¿cómo es? El algoritmo se está aprovechando de que sabe que yo tengo una necesidad más extrema porque hoy hay lluvia y entonces justo el día de lluvia me cobra más. Respuesta, sí, exactamente. El algoritmo se está aprovechando de que tenés una necesidad extrema, por eso te cobra más, y gracias a que te cobra más en tu momento de necesidad extrema, hay muchos más autos disponibles los días de lluvia, y mucha más gente puede viajar los días de lluvia. Y gracias a que te cobra más esos días, te puede cobrar mucho menos que lo que te cobra un taxi tradicional en los días en los que no hay ningún problema de escasez y hay abundancia, y vos antes tenías que tomarte el transporte público y ahora podés tomar un taxi, digamos. Por supuesto, con todos los debates en términos de congestión que implica, porque Uber no solamente está creando viajes nuevos y creando valor, también está desplazando viajes viejos que antes se hacían en el transporte público, que era mucho más eficiente desde el punto de vista de circulación de las ciudades y desde el punto de vista de consumo energético. Entonces, estos son los grandes debates. En torno a esos dos grandes ejes, que son la inteligencia artificial y la uberización de la economía, cortan transversales algunas preguntas, algunas cuestiones. La primera la adelanté recién, el rol del Estado. ¿Qué capacidad va a tener el Estado para regular? Da la sensación que esa nueva economía, el Estado está llegando tarde, la capacidad regulatoria de los Estados no va mirando el espejo retrovisor de una economía que ya pasó, no alcanza a proyectarse a la economía que viene. Y entonces, esa economía está a merced de la regulación de las grandes empresas. Por ejemplo, hoy Google es el dueño de YouTube. Entonces, en YouTube, si ustedes tienen un reclamo por derechos de propiedad intelectual sobre un contenido, ustedes produjeron, por ejemplo, un video, o tienen los derechos sobre una canción, o tienen los derechos sobre un producto artístico que está subido a YouTube, y alguien está monetizándolo, ustedes le escriben a YouTube por la misma plataforma y le dicen, este contenido que está monetizando esta persona me pertenece a mí. Y YouTube automáticamente lo que hace es que la plata que estaba monetizando esa persona pasa a ustedes. O sea que YouTube está arrogándose una función que antes era de un juez nacional. Yo antes tenía que ir a un juez a decirle, a probar que los derechos de propiedad de mi último libro, por ejemplo, habían sido copiados por alguien sin pagar los derechos que correspondía y estaban fotocopiándolo o haciendo otra cosa. Y entonces yo tenía que ir a buscar un juez y decirle, miren, esta persona me está ocasionando un daño, el juez tenía que probarlo, el juez tenía que encontrar el delito, cuantificarlo, y yo recibí una indemnización en todo caso al final de un proceso largo. Eso no existe más. En las nuevas formas de creación de valor, las propias plataformas se erigen en jueces. Más aún, Facebook, que es una de las plataformas más importantes, tiene un conjunto de principios que son los que permiten la publicación de los participantes dentro de esa red social, que se presume por encima de la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Entonces Facebook, en el pasado mes de diciembre, antes de que cambiara, todavía no había cambiado el presidente de los Estados Unidos, tomó la decisión de suspender la cuenta y prohibirle y censurar al propio presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de la persona más importante del planeta en términos de poder. Es cierto, había perdido la elección, pero todavía era el presidente de Estados Unidos. Y Facebook toma la decisión de banearle la cuenta al presidente de Estados Unidos porque entiende que viola los principios democráticos que Facebook tiene, que no es la Constitución de los Estados Unidos, es el conjunto de principios de la red social Facebook. Entonces, banea al presidente de los Estados Unidos. Ya no necesitamos un juez que determine que lo que está haciendo Donald Trump es riesgoso para la democracia de los Estados Unidos. Basta con que Facebook lo considere. Y inclusive, en la nueva economía ya empiezan a emerger, ya esto otra vez, todo lo que se estoy contando ya pasa, no es ciencia ficción. Ya empieza a haber cortes privadas internacionales. Si ustedes googlean cleros, van a descubrir una plataforma
de solución de controversias privada y descentralizada, que opera sobre cadenas de bloques, que son blockchain, y que es una tecnología que evita que se dupliquen o que se adulteren los fallos de esa red judicial descentralizada y privada. Y esa red judicializada, descentralizada y privada, que es Cleros, hoy puede zanjar una disputa de derecho de propiedad perfectamente sin necesidad y de manera mucho más barata y eficiente que si yo voy a una corte tradicional, lo cual sería muy difícil en la nueva economía. Porque buena parte del proceso de creación de valor, como decía, las nuevas redes democratizan de manera espectacular el acceso a las fuentes de creación de valor. Yo ahora no necesito tener un capital muy grande para producir valor en la nueva economía. Por ejemplo, tomemos uno de los ejemplos paradigmáticos. Spotify. Spotify es el Uber de las discográficas. Antes, si alguien era un artista que pretendía vender su producción, tenía que conectarse con un intermediario, que era una discográfica, pasar un proceso de selección engorroso, que se quedaban con la mitad de la plata, por supuesto, en el camino, y eventualmente llegar al éxito de vender no sé cuántos discos y cobrar todo los derechos de propiedad de los discos. Era muy complejo el problema ese. Ya no más. Hoy cualquier persona que crea que tiene talento, con un celular, un estabilizador y una computadora para sintetizar y editar, puede armarse desde una película hasta un video musical, puede subirlo a Spotify, a su contenido, y al subirlo a Spotify puede monetizarlo automáticamente. Ahora, cuando uno mira las métricas de Spotify, la verdad que hay 7 millones de contribuidores, de contribuyentes, sería la palabra, la estoy inventando, sino de contribuyentes al sistema. 7 millones de usuarios que suben contenido a Spotify, pero solamente 185.000 de esos 7 millones de usuarios globales consiguen ingresos anuales superiores a los $1.000 por parte de Spotify. Y solamente el 1% de esos, por ejemplo, dentro de los cuales está Paulo Londra, consigue más de 1 millón. Paulo Londra es un ejemplo hermoso, es un argentino, muchos de ustedes ahora lo conocen, hace 5 años no lo conocía nadie, mucho menos las discográficas, que en vez de ir a recorrer el circuito tradicional, lo que hizo fue armar un tema musical, subirlo a Spotify, pegó un hit, hizo un hitazo, durante una semana consiguió 600 millones de reproducciones de un tema, ganó $2 millones en una semana, se hizo millonario, clean caja, ya está. Ese fenómeno global que genera Spotify muestra de manera clara que aunque es democrático el acceso, las barreras de acceso a difundir mi música de manera global bajaron dramáticamente. Ya no necesito la discográfica, ya no necesito el contacto para acceder. Ahora yo puedo mostrarle al mundo lo bueno que soy y cualquiera lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el éxito es un club para pocos. El éxito es un club para una élite que llega a amasar alguna fortuna dentro de esas redes sociales nuevas o dentro de esas Uber de los servicios como es el caso de Spotify. Entonces, esta nueva economía está generando un montón de oportunidades de valor. Pero claro, yo no puedo ir, si alguien abre una plataforma paralela a Spotify y empieza a monetizar mi tema en, qué sé yo, Nigeria, yo no puedo ir a un tribunal de Nigeria y armar un juicio de derechos tal vez por $2.000, o tal vez por $5.000, o tal vez ni siquiera por $10.000. No pago ni el abogado. Pero sí puedo ir a una corte internacional descentralizada como Cleros y lo puedo resolver. Mucho más barato, mucho más dinámico, mucho más eficiente. Entonces, en lo que los estados fracasen en regular, la capacidad, como yo decía, el músculo de regulación de los estados-nación se debilita mucho y empieza a emerger una estructura supranacional de los estados coordinando a nivel supranacional. De hecho, el G7 acaba de sancionar una alícuota mínima del impuesto a las ganancias de las sociedades para los países del G7 y se va a extender ahora para los países del G20 en el mes que viene, casi con seguridad. Y es un mínimo del impuesto a las sociedades que antes fijaba cada país y que competían entre ellos. Entonces empieza a haber instancias supranacionales de coordinación impositiva porque el músculo de los estados-nación para establecer impuestos es cada vez más débil. Y probablemente se fortalezca el músculo de los estados subnacionales también.
porque los estados subnacionales finalmente pueden cobrar impuestos sobre la residencia de las personas, que lo único, es cierto, puedo votar con los pies, me puedo mudar, me puedo ir a Chile si estoy ahí en Catamarca a vivir, pero ya es un poco más complicado. Es mucho más fácil mudar la empresa que mudar la persona. Entonces, el Estado local le puede cobrar impuestos a la persona. Y son impuestos, además, desde el punto de vista económico, muchísimo más eficientes, porque no distorsionan ninguna decisión ni de producción, ni de inversión, ni de consumo. La persona paga igual, haga lo que haga, sufre el rigor de ese impuesto y, por lo tanto, el Estado local puede tener la capacidad de hacer políticas públicas más de la que tiene hoy, probablemente tenga en los próximos años. Entonces, vamos a una transformación del rol del Estado, primer gran eje. Vamos a una economía mucho más desigual, segundo gran eje que les mostraba recién. Vamos a un debate sobre el trabajo, tercer gran eje que les comentaba. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno mira, repasa la historia, lo que ve es que nunca las revoluciones industriales destruyeron empleo en el largo plazo. El pronóstico agorero, apocalíptico, de que las revoluciones, desde la primera revolución industrial textil inglesa del siglo XVIII, que dio nacimiento al movimiento ludista, que procuraba romper telares porque amenazaban con los empleos de los trabajadores del tejido, hasta el fin del trabajo de Jeremy Rifkin de la década del 90 del siglo pasado, que decía que la automatización iba a terminar con todos los empleos. Todos esos pronósticos fracasaron rotundamente en cada una de las revoluciones industriales, y nada nos hace pensar que en la última de estas, en la 4.0 que estamos entrando ahora, vaya a ser diferente. ¿Por qué? Porque por lo que contábamos más temprano del pronóstico de Keynes, porque el ser humano quiere siempre más, y porque probablemente, no probablemente, con certeza la economía no es un juego de suma cero. La idea de que los empleos que se desplazan con la tecnología son todos los empleos que hay en una sociedad, es una idea falsa. No funciona así la economía, no funciona así el empleo. La respuesta está en la historia. Digamos, basta mirar un poco en la historia. Lo que sí es cierto es que aun cuando con seguridad la mitad de los empleos de los próximos 30 años no existan hoy no existen, no sabemos cuáles van a ser, no tenemos la menor idea, pero sí sabemos que no existen hoy, aun cuando esos empleos sean muy distintos, es cierto que la velocidad de la transformación se aceleró. Ahora sí podemos hablar de crecimiento exponencial porque todo el mundo entiende lo que quiere decir. Esto era algo reservado para la gente con formación en matemáticas hace unos años. Ahora, después de la pandemia, todos entendimos que un fenómeno exponencial es un fenómeno que cuando se produce un efecto ya es demasiado tarde para actuar, hay que anticiparse a los fenómenos exponenciales. Y por eso tomamos todas las medidas precautorias con la pandemia, etcétera, etcétera, porque sabemos que si la curva se va de control, no la atajamos nunca más corriendo la de atrás. Y lo mismo va a pasar en términos de empleo. Entonces, no estoy tan seguro de que el fenómeno no sea lo suficientemente veloz de destrucción creativa a los Schumpeter para que en el medio se produzca un bolsón suficientemente grande de desempleo estructural que ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones. Entonces, hay un riesgo y eso plantea un debate que da lugar a otro de los ejes transversales o de los grandes temas transversales del libro, que es el tema de la posibilidad de un ingreso básico universal. Si los estados, si el trabajo ya no es el que crea el valor y se caen las teorías clásicas del valor-trabajo, por lo tanto, desde la teoría de Adam Smith hasta la de Karl Marx se caen a pedazos, ya no necesito trabajo para crear valor, así que toda la idea de plusvalor no tiene sentido. Desaparece el sentido de la idea de plusvalor, pues entonces también desaparece el sentido de buena parte de la discusión de la seguridad social. Esta idea de activo versus pasivo, ¿de qué va? ¿Qué sentido tiene si en realidad el valor se puede crear sin trabajo? Y si inclusive las formas complementarias, como las que sugerí en el otro extremo que comenté de la inteligencia artificial, por ejemplo, de las inteligencias artificiales que hacen diagnóstico médico, si esas formas complementarias de la inteligencia artificial que se complementan con el empleo y lo multiplican y aumentan la productividad del empleo, van a demandar un tipo de mano de obra que quizás y de habilidades que quizás son las que tienen las personas con más edad, con más experiencia. Entonces, ¿cuál es el sentido de jubilar a la gente? Como pensábamos que había que jubilarla en la vieja economía. En una de esas es exactamente al revés. La vieja idea del activo y el pasivo no tiene sentido en la nueva economía.
Y por lo tanto abre la posibilidad de que el Estado recaude a partir de impuestos sobre la renta de esas inteligencias artificiales. Y un debate sobre quién es el dueño de esas inteligencias artificiales. Si los estados pueden cobrar renta sobre esas inteligencias artificiales, pueden construir un ingreso básico universal que permita un ingreso de mínima que nos dé lo mínimo indispensable que necesitamos para vivir en sociedad. Y por lo tanto evitar buena parte del estallido social que de otra manera muy probablemente ocurra y de alguna manera administrar la transición hacia una economía que sin duda va a tener abundante empleo, pero que en el interín tal vez genere bolsones de desempleo estructural. Entonces, ese es otro de los grandes ejes. Y para terminar, por supuesto, es imposible en el tiempo que nos propusimos abarcar todo el libro. Estoy haciendo una presentación, un vuelo muy rasante por encima del libro para tener una idea global y para abrir un poco el apetito por las preguntas. Y ahora ya estoy viendo que están cayendo unas cuantas en el chat, así que ahora vamos a retomar y las administrará el moderador y las iremos administrando. Pero para terminar, quiero hacer una mención especial, porque ya había, además que habían empezado a caer algunas preguntas al respecto, sobre otro de los grandes temas transversales, que es el monopolio del Estado en la moneda. En efecto, lo que está ocurriendo ahora tampoco es algo tan novedoso, es en última instancia la desnacionalización de la moneda que pronosticaba Hayek hace 60 años atrás. En aquel famoso libro, La desnacionalización del dinero, Hayek planteaba una competencia de monedas privadas. Bueno, ya existe, hay 8.000 criptomonedas, 8.000 monedas privadas que compiten entre sí. La gran mayoría, como pronosticaba Hayek, acertó en eso, la gran mayoría de las monedas privadas no sirven para nada. No tienen demanda prácticamente, salvo una pequeña demanda especulativa. La demanda está muy concentrada, les diría, en no más de 20 o 30 criptomonedas globales, que son las que están compitiendo. En lo que erró dramáticamente Hayek es en cuál iban a ser las monedas que se iban a imponer. Hayek planteaba la idea de que las monedas que se iban a imponer eran aquellas que fueran muy estables respecto a una canasta de bienes, porque eso iba a aumentar la demanda tanto a los efectos transaccionales como a los efectos de reserva de valor. Y lo que estamos viendo que está ocurriendo es que las criptomonedas que se están imponiendo son en todo caso las más volátiles, no son las estables. Hay un ecosistema, dentro del ecosistema de criptomonedas, lo que se llaman las stablecoins o monedas estables, que son suerte de convertibilidades 1 a 1 contra el dólar, pero esas no son las más demandadas. Paradójicamente, las más demandadas son el Bitcoin y el Ether, que son las más volátiles dentro del sistema, o de las más volátiles dentro del sistema. Y eso está poniendo también en jaque todo lo que sabíamos los economistas sobre cómo funcionaban las monedas. Y paradójicamente, esa demanda previa de grandes actores institucionales como Elon Musk, como después Mercado Libre y tantos otros que se sumaron, de alguna manera está dotando de estabilidad esas monedas. Es cierto, el Bitcoin perdió 50% de su valor respecto al pico de $64.000 que hizo hace 2 meses atrás. Es cierto eso, pero también es cierto que no cayó a pesar de la tremenda caída hasta los $3.000 que valía hace 1 año atrás o 2 años atrás. Vamos, da la sensación que ya tiene un piso de demanda consolidado más alto que le da un poco más de estabilidad a largo plazo. Entonces, ¿veremos coexistencia de esas monedas? No lo sabemos. Veremos, por supuesto, ni creo que el Bitcoin sea la moneda del futuro. Probablemente haya muchos proyectos de los más nuevos que están aprendiendo sobre los errores de los anteriores y que se están diseñando. Por ejemplo, el proyecto Cardano es muy interesante dentro de esos proyectos, pero hay varios que están aprendiendo de los errores y diseñando plataformas que son menos costosas desde el punto de vista transaccional, más útiles, menos volátiles, más fáciles de usar en transacciones varias. Entonces, probablemente veamos algún dominio de monedas virtuales o más dominio de las monedas virtuales en el ecosistema de pagos globales y de reserva de valor en los próximos 20 años. No creo que eso elimine necesariamente las monedas de los estados, pero sí les pone competencia y sí les quita bastante del poder que tenían. Y ciertamente tampoco creo que sean hoy las que estamos viendo las que vayan a imponerse, pero con seguridad vamos a ver alguna criptomoneda dominando buena parte de los pagos internacionales y de la reserva de valor en los próximos años. Gracias por haber escuchado esta presentación. Abrimos en todo caso, si el moderador lo dispone,
tenemos 12, 13 minutos. Así es, Martín, muchas gracias, muy buena tu exposición. Primeras preguntas. Víctor Ramos pregunta, ¿qué opina acerca de la legalización del Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal? Está bien, era medio obvio, medio que era una crónica de un evento anunciado, diría García Márquez, parafraseándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque El Salvador, y lo mismo podría pasar ahora con Ecuador, podría ser el segundo candidato en hacer exactamente lo mismo, no tienen moneda propia, así que no pierden absolutamente nada legalizando una competencia de una moneda que igual no tienen. Es más difícil pensar que Argentina lo va a establecer porque tiene un banco central que deriva derecho de señoriaje de su moneda y que cobra impuesto inflacionario sobre su moneda, y si aparece una moneda de curso legal vigente en paralelo sobre la cual no puede cobrar ni derecho de señoriaje ni impuesto inflacionario, estaría cediendo parte de su poder. Es difícil que un país con una moneda propia lo haga, pero el candidato obvio a hacerlo era El Salvador y después Ecuador, porque no tienen moneda directamente, así que no tienen ningún riesgo en ese sentido de hacer una cosa así. Parece bastante razonable y además tienen un segundo punto a favor en el caso de El Salvador, que es un país cuya principal fuente de ingreso de divisas son las remesas de los trabajadores que están en Estados Unidos. Con lo cual, las criptomonedas, una de las principales aplicaciones para las cuales se están usando masivamente para hacer remesas. Si la gente que está en otro país y tiene que mandar dinero a sus familiares que quedaron en su país de origen y que usan sistemas como Western Union, que son muy caros, muy ineficientes. Bueno, ahora aparece una competencia mucho más eficiente, mucho más fácil de usar, menos traceable, menos se entera el Estado, menos, bueno, y obviamente tiene chance de imponerse y El Salvador era candidato número 1. Gracias, Martín. Otra pregunta del sector Fama. Pregunta, frente a este cambio de economía y Estado, ¿qué debe hacer el país hoy para enfrentar esos cambios? Me gusta mucho la pregunta. Quiero usar la analogía acá, como una metáfora en realidad, más que como una analogía. De esos, vieron en los deportes de invierno, deportes olímpicos de invierno, hay tiro al blanco. Y en ese deporte de tiro al blanco, los que tiran con la escopeta, tiran a unos discos que vuelan como si fueran patos, ¿no? Entonces son patos voladores, son discos que salen volando. Pero cuando ustedes ven el deporte, ustedes van a ver que nunca le apuntan al disco. No le apuntan al disco. Por la velocidad del disco es imposible apuntarle al disco, por la velocidad de respuesta de ellos, por la demora. Si le apuntan al disco falla. Entonces lo que hacen los tiradores es mirar cuando sale el disco desde la base, desde el disparador, miran los primeros 5 o 10 metros como máximo de recorrido que hace el disco, proyectan la parábola que va a dibujar el disco en el aire y le tiran al encuentro. O sea, disparan a un lugar donde el disco todavía no llegó. Si nosotros diseñamos instituciones hoy, pensando en las empresas de hoy, ya vamos a llegar tarde. Sí, hay que empezar a anticiparse. Por supuesto es complicado porque no sabemos cómo van a ser exactamente las empresas dentro de 10 años, cuáles van a ser las que van a surgir, quiénes van a ser los unicornios, cuáles van a ser las novedades tecnológicas. No lo sabemos. ¿Tenemos una pista? Sí, claro, podemos empezar a revisar dónde están saliendo las patentes. Sabemos que desde que sale una patente en el registro de patentes de Europa o de Estados Unidos, tarda el mercado 2, 3, 4, 5 años en imponerla como producto. Entonces podemos empezar a aprender a partir de los registros de patentes qué productos van a haber en el mercado dentro de 4 o 5 años y anticiparnos a eso. Podemos pensar juntos, podemos formarnos un poco en la Universidad de la Singularidad y pensar con esos expertos cómo va a ser el mundo en los próximos años y legislar para una sociedad que todavía no existe y para una economía que todavía, si bien está llegando, todavía no terminó de llegar. Gracias, Martín. Algunas preguntas más para ir cerrando porque sabemos que tenés que abandonar el reunión. Una de las preguntas era, ¿cómo ayuda el sistema educativo a las nuevas demandas de empleo? Pregunta el dedo en una llaga, que tiene un Maldonado. capítulo entero del libro, ¿no? Que es la llaga de la educación. Es muy complejo el tema porque claramente el tipo de
producto que tendríamos que estar generando dentro del sistema educativo no es el que estamos generando ahora. Esto está claro. La escuela, tal y como nosotros la vemos hoy, es un producto de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX. Y está diseñada para satisfacer esa demanda de una industria que requería y un Estado nuevo, que requerían una burocracia más o menos estandarizada, con conocimientos con poca variabilidad, digamos, todo lo contrario de lo que necesitamos ahora. Ahora no necesitamos esa burocracia estandarizada, esa va a ser reemplazada por inteligencia artificial. Lo que necesitamos es gente que piensa fuera de la caja, con pensamiento lateral, que sea creativa, que sepa trabajar bien en equipo, que coordine capacidades emocionales y sociales, que son todavía las dificultades que está planteando la inteligencia artificial. Entonces, y ese tipo de habilidades no se crean en una línea de montaje como el sistema educativo actual, donde vos vas pasando por los grados y en primer grado te meten la capacidad de lectocomprensión, en segundo grado la de operaciones básicas, en tercer grado multiplicación, división y potencia, en cuarto grado. No, esa es una línea de montaje fordista, ¿no? Nada que ver con la nueva economía. No hay ninguna razonabilidad para tener separados los chicos de 6 años de los chicos de 7 y de los chicos de 8, para que gradualmente vayan pasando por el proceso. Es otra idea. Ni siquiera probablemente tenga que tener paredes la escuela a la cual tendríamos que estar yendo. Pero lo que también aprendimos con la pandemia, lo que es cierto que aprendimos con la pandemia, es que la escuela tenía otro rol además del de formador de habilidades. Es decir, sí, efectivamente, el pibe puede aprender el teorema de Pitágoras por Zoom. Inclusive no necesita el Zoom ni el maestro. Hoy el teorema de Pitágoras lo puede aprender en YouTube. Hay tutoriales donde aprendo el teorema de Pitágoras mejor. Hay una academia que se llama Khan Academy, que está en YouTube, donde aprendo matemáticas mucho mejor que si tengo el mejor profesor en el colegio. Así que puedo prescindir de todo eso. Pero no puedo prescindir de la escuela como institución, porque lo que nos enseñó la pandemia es que era mucho más, lo que pasa dentro del aula es mucho más que la mera transmisión de contenido. Algo que, por supuesto, los pedagogos, yo cuando hablo de estos temas, la gente que estudia pedagogía o ciencia de la educación me dice, pero nosotros esto ya lo sabemos hace años que lo estamos planteando y que lo estudiamos, ya lo sabemos. Claro, pero bueno, los políticos tomaron la decisión de cerrar las escuelas, no, evidentemente, y buena parte de los que están pensando el futuro tampoco. Es decir, la escuela es un organizador social del tiempo y del trabajo. No se puede pensar por separado la escuela del trabajo y de la vida en sociedad. Tenemos que pensar cómo va a ser la lógica de las nuevas ciudades, cómo va a ser la lógica de la vida en sociedad, cómo va a ser la lógica del trabajo, y en ese equilibrio general hay que pensar el rol de la escuela como organizador social del tiempo y del trabajo, y como formador de un montón de habilidades sociales que no se pueden transmitir por Zoom ni aprender en un tutorial de YouTube. Entonces, me parece que ese es el gran desafío, converger hacia esa escuela. Y me parece que la gran amenaza es que la escuela no está yendo para ahí, que la escuela está hoy operando en la práctica como un estratificador social dramático que está cristalizando las diferencias sociales y rompiendo los ascensores que antes conectaban las distintas capas sociales. Y con los ascensores de movilidad social rotos, el incentivo para jugar dentro de las reglas del sistema se cae. Vamos, si yo soy de una familia desfavorecida y alguien dentro de mi sociedad, de mi barrio, está tratando de romper el sistema, yo voy a frenarlo porque pará, que mi nene está estudiando y yo está bien, soy pobre, pero él va a ser doctor. Pero si la sociedad ya rompe esos ascensores de movilidad social, entonces, ¿cuál es el incentivo para seguir jugando dentro de las reglas del sistema? Estamos jugando con fuego y no nos damos cuenta de que en un polvorín cualquier chispita puede generar una explosión. Martín, hay infinidad de preguntas, pero algunas así. ¿Pensás que es factible que los estados nacionales puedan atesorar monedas virtuales? Una pregunta. La otra, ¿cómo ve la Argentina dentro de 15 años, en el 2035? Voy por la segunda. Hay un chiste que siempre cuentan que dicen que si vos te vas de Argentina en una semana y volvés a la semana, no entendés nada, cambió todo, pasaron un montón de cosas que no entendés qué pasó. Pero si vos te vas 15 años, está todo igual, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a la Argentina dentro de 15 años? Igual que ahora. Por supuesto, con estos cambios, con una economía mucho más uberizada, que van a ser transversales, que no importa Argentina o cuál sea el país, porque ya lo estamos viendo, digamos, la historia que conté de Mercado Libre ocurrió en Argentina, no en Japón. Entonces, esto ya está ocurriendo acá. Y veo un avance de más uberización y algo de avance de inteligencia artificial también en Argentina.
Ahora, yendo a la otra pregunta que era más puntual, bueno, es que no tiene mucho sentido lo de los Estados-nación creando sus propias criptomonedas, porque conceptualmente la criptomoneda es una competencia de los Estados-nación. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, sí, los estados podrían tener una cripto, ya tienen monedas digitales los estados modernos. Vamos, yo doy una conferencia, no por supuesto cuando lo doy en una universidad nacional, que por principios jamás cobro honorarios, pero si la doy en una empresa, como vivo de esas conferencias, me pagan con una transferencia electrónica, como a ustedes les pagan el sueldo. Me llega por una transferencia electrónica, ya casi el dinero papel solamente en la economía informal se usa. O sea que ya los estados tienen una moneda digital. Una cripto, ¿cuál sería la ventaja de los estados de tener una cripto? Digamos, no es que, y el contraejemplo más obvio, miren la experiencia del petro en Venezuela. Si pensaban en Venezuela que porque usaban una tecnología de blockchain, la gente iba a confiar en el Estado, iba a demandar esa moneda. No, porque es exactamente lo mismo. Si abusaban de la emisión de la moneda de papel, ¿por qué no iban a abusar de la emisión de la criptomoneda? Justamente el ecosistema digital descentralizado lo que permite es eliminar la chance del tirano. Eliminar la chance del tirano. Porque ahora necesitamos un ejército de tiranos para que dominen un sistema. Y es muy difícil conseguir una mayoría en una sociedad donde todos sean tiranos. Con lo cual, la descentralización del sistema cripto lo que está haciendo es evitando que aparezca el tirano. Por lo tanto, puede haber emergencias, sí, tal vez Europa pueda tener una cripto, tal vez Estados Unidos pueda tener una cripto y Japón, y no muchos más. Y tampoco van a sumar demasiado. Una de las últimas es cómo ves a las empresas privadas, digamos, como responsable social. ¿Cómo van a actuar las empresas en ese rol de responsabilidad social ante este nuevo fenómeno que está apareciendo? La principal responsabilidad social de las empresas es satisfacer a la gente con los bienes que producen. Vamos, como primer objetivo, ¿no? Y hacerlo dentro de las reglas de juego normales y hacerlo cumpliendo con los impuestos y hacerlo cumpliendo con las leyes laborales y hacerlo cumpliendo con los cuidados del medio ambiente y hacerlo cumpliendo con el principio de tratar siempre de mejorar la calidad de su producto y de cada vez ofrecer más por el mismo precio. Ese es el principio central de responsabilidad social de una empresa en el sentido amplio de la palabra, y cada vez están más forzadas a tener esa responsabilidad social en la economía que viene, porque cada vez es más público cada uno de sus actos. Fíjese lo que acaba de pasar con el Bitcoin. Fíjese que Elon Musk, que había recomendado fervientemente la compra de Bitcoin, a punto tal de que había permitido que los Teslas se pagaran con Bitcoins, cuando se enteró de la enorme demanda de energía no renovable que tenía la producción, la minería de Bitcoins, automáticamente dijo que no permitía más que los autos Tesla se vendieran con Bitcoins hasta que los mineros no probaran que al menos el 50% de la energía provenía de fuentes amigables con el ambiente. O sea que el propio sistema ahora es mucho más escrutable, ahora está mucho más cerca cualquiera de conocer los procesos de las empresas, de ver lo que está haciendo o no haciendo la empresa, y por lo tanto es mucho más democrática la sociedad a la cual vamos en términos de capacidad de control y de auditoría. Y es mucho más difícil esconder las cosas y hacer cosas a espaldas del medio ambiente, dañando los derechos de los trabajadores, esquivando eventualmente impuestos. O sea que vamos a un mundo donde casi les diría que este principio de responsabilidad social amplia que definí yo recién tiene más chance de ser el principio rector del comportamiento de las sociedades comerciales. Bueno, una última pregunta, Martín, porque bueno, estamos un poquito pasaditos, pero se refiere mucho a la economía de Catamarca, porque la pregunta en sí se refiere que realiza Carlos Herrera es que Argentina tiene recursos mineros y un potencial de producción de oro, cobre, litio. ¿Cómo ves ese futuro y qué rol estratégico debería tener el Estado al respecto? Veo muy bien la de litio por ahora, porque uno de los grandes desafíos, o sea, nosotros tenemos fuentes ilimitadas de energía, no contaminante y renovable. Tenemos el sol, ahí está, abran la ventana, mañana y van a ver el sol. Ahí tienen energía para el infinito, pero como nos enseña la gente que trabaja en energía, una cosa es la reserva y otra cosa es el recurso. Y el problema central
es que aunque ahora bajó dramáticamente el costo de generación de energía, por ejemplo solar, ahora la reserva está mucho más cerca, el recurso está mucho más cerca de ser reserva, efectivamente. Todavía el costo de almacenamiento de esa energía es dramáticamente caro, todavía muy ineficiente, pero la fuente principal es el litio de buena parte de esas baterías. Entonces, la verdad que hay una oportunidad muy grande en el litio. Hay una oportunidad en el oro como reserva de valor, igual que en el resto de las criptomonedas, aunque ahora va a tener un enemigo, o mejor dicho, un competidor, que son las criptomonedas. O sea que en el largo plazo la capacidad como reserva de valor va a haber que complementarla con criptomonedas. Y probablemente vayamos a un mundo donde, claro, capaz que 20 o 30 años, y hay que ver cuánto queda de reservas de cobre en ese interino, en el cual los cables sean historia antigua y usemos directamente Bluetooth o señales que viajan inalámbricamente. Entonces, yo creo que ahí en esa paleta de productos hay que aprovechar para producir todo el oro y el cobre que se pueda ahora y para aprovechar una demanda de litio que puede llegar a ser sostenida durante un buen tiempo. Así que están en el lugar correcto, la verdad, están en un lugar donde van a tener mucha demanda por unos buenos años. Y una última ya. No, me prometiste la última. Bueno, ya no, esta es la última, Estás muy, tenés, viste que hay una moneda virtual que son más creíbles y otra que son menos creíbles. Me dijiste 4 veces. Pero te la voy a dejar. Bueno, por algo me llamo Mamerto, no tienes problema. No. Es una broma. Bueno, la última, la compatibilidad de ese viaje al futuro con la Agenda 2030 del desarrollo sostenible que han firmado los países del primer mundo. Si los pronósticos que está haciendo la gente de la Universidad de la Singularidad son correctos, o más o menos aproximados, y alrededor del 2035 llegamos a la singularidad, al momento del tiempo en el cual la inteligencia artificial nos supera, o por lo menos nos alcanza, los pronósticos se van a quedar cortísimos, digamos. Se van a quedar cortísimos, porque hay dos posibilidades. O encontramos en el camino una forma de producción menos contaminante, o vuela el planeta en el aire, por los aires. Porque imagínense, hoy el 80% del planeta tiene ingresos per cápita menores a los $10.000 y vamos a un mundo donde el 80% va a tener ingresos mayores a los $10.000 y por lo tanto va a ser un planeta que va a contaminar a niveles que son estratosféricos en comparación de lo que estamos viendo ahora. O sea que necesariamente tenemos que ir a un mundo donde sea mucho más veloz la reducción de las emisiones de lo que plantean el protocolo de Kioto y todos los protocolos medioambientales que hay dando vuelta. 2030 es una meta demasiado que se va a quedar corta, que probablemente tengamos que reforzar. Bueno, ahora sí, Martín, muchas gracias. Le doy la palabra al señor rector. Ha sido muy amable y realmente nos dejas con muchos interrogantes. El señor rector, para cerrar la jornada. Bueno, gracias Mamerto, gracias Martín por la charla, muy clara, la gente por ahí se queda con las ganas de hacer más preguntas, uno también no hace más porque, bueno, queremos respetar tu tiempo y ya te robamos unos minutos. Decirte que, bueno, para nosotros ha sido un gusto, que ojalá esto lo podamos repetir. Por ahí estamos pensando hacer un foro con distintas miradas sobre la economía, que también es útil dentro de un ámbito universitario tener distintas miradas. Así que yo te agradezco mucho, toda la suerte del mundo, estamos a disposición tuya, tenés amigos aquí en la Universidad Nacional de Catamarca, y también me despido de todos agradeciéndoles por haber estado esta hora acompañando. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. Bueno, muchísimas gracias. Martín. Gracias, Martín. Hasta luego.